De hecho, lo interesante es que el pueblo iraní no ha querido desarrollar armas nucleares, siguiendo la fatwa del ayatolá. Pero si miras las encuestas que se han hecho entre chiíes en Líbano, en Irak, en Bahrein o en Pakistán, verás que muchos dicen que sí, que Irán debería desarrollar armas nucleares. Creen que sería un elemento disuasorio importante para proteger a los chiíes en todo el mundo. Así que sospecho que después de la guerra, esa es la dirección hacia la que se está inclinando ahora la comunidad chií en Irán. Y eso te da una idea de hasta qué punto los chiíes son comprensivos y solidarios. Consideran que Irán es su protector. No tiene nada que ver con esa versión absurda y milenarista que difunden algunos sectores de la derecha evangélica en Estados Unidos, que pretenden que Irán tiene una visión agresiva, profética, casi de querer acabar con el mundo por motivos religiosos. Eso no es Irán en absoluto, si uno estudia lo que realmente ha dicho el ayatolá. Nasultzes, graces, quod gravif, no sé si vorans. Sí, es como si no fueran ellos los que están haciendo esto. Si vas a ciertas iglesias sionistas cristianas en Estados Unidos, ahí es donde escuchas esas tonterías. Escucha a Huckabee y ahí oirás las mismas tonterías. Vamos a traer el rapto, hermano. Vamos a traerlo otra vez. Y la gente debería estudiar bien qué significa todo eso del sionismo cristiano. Significa que todos los judíos mueren, solo para que lo sepan. Así que, si alguien piensa que los israelíes son realmente sionistas cristianos, quiero decir, que se pregunte, ¿han entendido cuál es el final profético dispensacionalista que les espera? Es que tienen que morir para que Jesús pueda volver. ¿Ayudarías a facilitar eso? Es una locura llevada al extremo. Alguien que de verdad siga el cristianismo real, sabe que eso no es lo que enseña. Quiero dejarlo absolutamente claro. Bien, si todo aquello con lo que empezamos esta guerra era decir, vamos a ayudarles a derrocar a su gobierno, eso siempre fue una tontería. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos viendo con esos muchos millones de personas que salieron a la calle, sabiendo que ponían en riesgo sus vidas, porque sabían que al reunirse podían convertirse en objetivos, y aún así, no les importó. Simplemente siguieron adelante. Tuvimos a Ahmad Saliman, que me contactó poco después de haber estado allí, durante gran parte de todo eso, de hecho, durante todo el funeral. Y me dijo que había un tema común del que todo el mundo hablaba, que si tuvieran que sacrificar a la mitad de su población, unos 40 millones de personas, para derrotar a Estados Unidos e Israel, decían que sería un precio que valdría la pena pagar. No quieren hacerlo, obviamente, pero decían que están tan decididos a no ceder en nada. Eso me dice, junto con las pruebas físicas que tenemos y todo el material militar que ya has mencionado, que no hay ningún camino, ninguno, por el que una fuerza militar o una campaña de desgaste de Estados Unidos pudiera dañar a Irán lo suficiente como para que dijeran, vale, de acuerdo, haremos lo que queráis. No veo que eso sea ni siquiera una posibilidad teórica. ¿Tú lo ves así? De acuerdo. Quiero decir, ya lo dije desde el principio, si entiendes el sacrificio chií, el orgullo persa y el nacionalismo iraní, sabes que esto nunca iba a funcionar, que nunca podríamos conquistarlos ni hacer que se rindieran. Es como me dijeron una vez los rusos, preferimos comer tierra antes que renunciar a nuestro orgullo. Y el orgullo persa, de alguna manera, es aún más profundo. Quiero decir, estamos hablando de un pueblo que convirtió a los mongoles. Los mongoles llegaron, conquistaron técnicamente a los persas, y en una generación ya se habían vuelto persas. O sea, hicieron eso con los mongoles. Ya sabes, lo hicieron. Es como ¿por qué fuimos a Vietnam? Era como el único país que derrotó a los mongoles 2 veces. A ese país es al que vamos a invadir. Esto es una locura llevada al extremo. Y estamos hablando de una religión chií construida sobre el sacrificio. Cree en el sacrificio. Es la base misma de su fe, del sacrificio y del martirio. Por eso digo que el ayatolá fue brillante. Pensó, me quedo aquí, que me maten. Tengo cáncer,
voy a morir, y así puedo morir como uno de los mayores mártires de la historia de mi nación. Si combinas el orgullo persa con el sacrificio chií, sabías que no había ninguna posibilidad de que se rindieran. Y Trump está completamente fuera de la realidad. Trump se convence a sí mismo de que, en su forma de pensar, quiero decir, la gente debería preguntarse por qué Trump, a distintos niveles, está siendo tan injusta e innecesariamente antagónico con respecto a sus propias promesas políticas. Contra tres culturas al mismo tiempo: la civilización de China, con su guerra comercial; la civilización de Rusia, al seguir alimentando la guerra en Ucrania y presumir de nuestros ataques en profundidad dentro de Rusia, justo cuando no podemos permitírnoslo por razones económicas y energéticas; y al mismo tiempo seguir aumentando la tensión con Irán. Ese pequeño meme que lo presenta como un emperador ruso es algo en lo que él realmente cree. Raheem Change lo documentó. Dijo: mirad a todos estos líderes. ¿Y qué líderes ponía como ejemplo? Gengis Khan y Atila el Huno. Ni siquiera lo imprimió. Simplemente dijo: mira todo el poder que tienen. Yo tengo más poder que ellos. Se veía a sí mismo como un emperador, desde Caracas hasta Teherán, desde Pekín hasta Moscú. Cuando uno adopta esa mentalidad, se enfrenta deliberadamente a las civilizaciones más poderosas del mundo. Los rusos, los chinos y los persas son las tres civilizaciones que han resistido durante más tiempo los ataques de cualquier otra en la historia. Cualquiera sabría que no hay que entrar en una guerra terrestre con Rusia, que no se puede farolear a los chinos y que no se debe intentar conquistar a los persas. Y Trump está intentando hacer las tres cosas. No hay una prueba más clara que esa, amigos. Vale, entonces, ¿a dónde podemos ir a partir de aquí? Porque este es el punto en el que estamos ahora. Creo que acabas de exponer un argumento muy convincente de que no habrá una victoria militar, punto. Da igual cuánto más demos. Jack King consigue todo lo que pide. El general Kellogg, el general Spalding, quien sea, todos obtienen lo que quieren. Rupert Murdoch se sale con la suya. Pero nos vamos a quedar sin munición. Está saliendo en las noticias ahora mismo. Creo que el CSIS publicó algo hace un par de días sobre cuánto tiempo llevaría a reemplazar muchas de estas cosas. Un misil SM-3 tarda 64 meses. Incluso un Patriot tarda, bueno, parece que algo menos, quizá un par de años. Aún así, aunque sea el extremo más bajo de ese rango para fabricar un solo misil, eso significa que no podemos reemplazar lo que estamos disparando aquí cada día, y llevamos semanas haciéndolo. Literalmente nos quedaremos sin nada si intentamos repetir esto durante 40 días más, con los elementos clave. Y entonces, no sé, acabaremos tirándoles piedras. ¿Quién sabe qué haremos? Pero desde luego, no los vamos a derrotar. Ahora, se dice que el Bab el-Mandeb está cerrado. El estrecho de Hormuz, ese sí que está cerrado. No se mueve nada, solo salen pequeños goteos, y la falta de suministro de petróleo sigue agravándose, sumándose al problema del helio, de los fertilizantes, del azufre y de todos los demás derivados que también están bloqueados allí. ¿A dónde vamos a parar si el presidente Trump sigue intentando resolver esto por la vía militar? Ese es el problema. Quiero decir, cada día que esta guerra continúa de forma activa, sin respetar algún tipo de acuerdo diplomático como el memorando de entendimiento, y sin simplemente retirarse de la región y del conflicto, es un día en el que se desvía la atención de otros temas de su agenda interna que sí son populares, como la reforma electoral con la ley SAVE. Así que está perdiendo capital político cada día. Está perdiendo apoyo político cada día, solo por los temas que no se están debatiendo a nivel nacional. Además, es otro día con riesgo de bajas, con riesgo de que haya heridos entre el personal estadounidense, en una guerra en la que los estadounidenses nunca han creído. Es otro día más de pérdida de capital político, mientras el reloj avanza hacia las elecciones de mitad de mandato. Luego está el tercer componente, que es que el impacto económico y sus consecuencias empeoran día tras día,
y algunas de ellas pueden ser, en cierta medida, irreversibles. Esto podría acelerar el estallido de una burbuja de la inteligencia artificial, que a su vez podría hacer estallar la burbuja del mercado bursátil, lo que después podría pinchar la burbuja del consumo, ya que la mitad del gasto de los consumidores proviene ahora del 10% más rico, que posee todas las acciones. Y además de todo eso, tenemos los costes del petróleo y la energía en las gasolineras, que ya estamos viendo reflejados en la subida de los tipos de interés, algo que no podemos permitirnos con una deuda que está alcanzando niveles récord, incluso más altos que los de la Segunda Guerra Mundial en porcentaje del PIB, justo lo contrario de lo que prometió el presidente Trump. Así que, en lugar de gasolina por menos de $3, tienes gasolina por más de 4. En lugar de diésel por debajo de 4, ahora está por encima de 5. En lugar de tipos de interés asequibles, tenemos los más altos desde la crisis financiera global. En lugar de reducir la deuda, tenemos una deuda que está devorando el presupuesto de forma constante. Y todo esto ocurre en un entorno económico y político que ya es hostil y adverso. Y ahora estamos a solo unos meses de las elecciones generales de noviembre. ¿Y qué pasa si hay un desastre total en la Cámara, un desastre en el Senado? Bueno, ¿qué significaría eso? Significa investigar todas las casos de corrupción. Significa investigaciones de destitución por todas partes. ¿Y qué le va a proteger de ser condenado en el Senado, cuando tantos de esos republicanos que se creen bruto no pueden esperar para clavarle el puñal por la espalda, de una forma u otra? Y entonces empieza la cuenta atrás para convertirse en el primer presidente expulsado de la Casa Blanca. Ese es el riesgo que corre cada día que deja que esto continúe. ¿Y qué crees que son las probabilidades de? Pensemos en un evento cisne negro. ¿Quién puede decir cuáles son realmente las probabilidades de algo así? Lo mencionaste antes en esta emisión. Yo lo he oído ya de varias fuentes distintas, no solo de una o dos, que es posible que Irán haya sido empujado a fabricar un arma nuclear. Y puede que un día nos llevemos una gran sorpresa cuando haya una detonación nuclear en medio del desierto iraní y declaren, como hicieron los norcoreanos en su momento, ahora somos un estado con armas nucleares. Y a partir de ahí, todo cambiaría de forma radical. Me da la impresión de que el primer intento de la Casa Blanca será decir algo como, ¿ves? Ya te lo dije, por eso estábamos haciendo todo esto desde el principio. Pero creo que mucha gente va a responder, no, según vuestra propia evaluación, no había ningún programa de armas nucleares. Tulsi Gabbard, en 2025 y 2026, todavía no habían empezado con eso, y ahora los habéis empujado a hacerlo. Así que aquello que se suponía que debíamos evitar, lo habéis provocado vosotros. ¿Hay alguna posibilidad de que incluso con este Congreso y este Senado pudiera ser destituido si se planteara el caso? Creo que es poco probable que lo aparten antes del cambio de ciclo electoral, porque muchos republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes, dependen en parte de la simpatía que Trump sigue teniendo entre el electorado republicano para movilizar el voto y salvar el mayor número posible de escaños. Por eso él sabe que su verdadero riesgo llega después de las elecciones de enero de 2027, con una nueva Cámara y un nuevo Senado. Es entonces cuando el riesgo se acumula de verdad. Así que hasta entonces tiene cierto margen de maniobra. El problema para él es que su libertad de acción está limitada por cómo lo que haga ahora puede influir en cómo serán la Cámara de Representantes y el Senado entonces, y en cómo será la opinión pública en ese momento. Porque es la combinación entre su posición en la opinión pública en enero de 2027 y la composición política de la Cámara y del Senado lo que va a determinar hasta qué punto sus investigaciones resultan creíbles, cuán exhaustivas, completas y detalladas son y qué probabilidad hay de que se produzca
produzcan un juicio político y una destitución. and how likely impeachment and removal become. And it seems that there is a plausible. Y parece que aquí hay un caso plausible. Quiero decir, para empezar, se puede decir que violó de forma clara la Ley de Poderes de Guerra de 1973, al llevar al país a una guerra completa sin acudir antes al Congreso. Está ahí, es evidente. Tú lo sabes mejor que nadie. Corrígeme si crees que me equivoco, pero yo pienso que fue a la guerra completamente en contra de la Constitución y de esa Ley de Poderes de Guerra, y que hay base para llevarle ante la justicia. Y luego, durante el proceso de investigación, se puede decir, mira, tu comunidad de inteligencia te advirtió, tus generales te advirtieron, te dijeron que esto no funcionaría, y aún así lo hiciste. Eso, en mi opinión, parece un delito grave y un abuso de poder. That seems to be a high crime and misdemeanor. Not only that, the other problem is Y no solo eso, el otro problema es cuánta gente abandona el barco. El problema de tener un gabinete de cobardes es que acabas rodeado de muchas ratas, de aspirantes a ratas y de ratas ansiosas que nunca van a sacrificar su futuro personal o político por ti. Y en cuanto puedan, te clavan el cuchillo. La ironía es que la persona que ha sido más crítica con Trump dentro de la Casa Blanca es, en realidad, la que sería más leal. Vance sería el último en abandonar, sabotear, traicionar o hacer de bro. Todos los demás, esos aduladores dóciles, son las serpientes que Trump dejó entrar en casa. Basta con recordar su vieja la fopiete. ¿Sabías quién era cuando te dejé entrar? Sospecho que esa frase se repetirá mucho en el futuro. Sí, exactamente. Y creo que ese es su riesgo. Son personas que lo abandonarían en un segundo. El lobby israelí lo sabotearía en un segundo. Rupert Murdoch lo sabotearía en un segundo. El primer líder que apoyó y elogió a Joe Biden por ganar las elecciones de 2020 fue el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Así de rápido fue enclavarle el cuchillo. Así son estas personas. No puedes juntarte con un grupo de traidores y ladrones y esperar que tengan honor cuando la situación lo exige. Creo que ese es otro de sus problemas. Si te fijas, Rubio ha jugado a dos bandas en todo esto. Filtra algo por un lado y luego dice lo contrario en público, o al revés. Y eso va a seguir igual. Ese mismo juego va a continuar. Le arruinaron por completo la oportunidad de impugnar las elecciones de 2020, diciendo que tenía algo que ver con China y con Venezuela, cuando eso no tuvo nada que ver con lo que pasó en 2020. Lo que ocurrió fue el viejo método de rellenar urnas, a la antigua usanza. Y bueno, los buenos demócratas saben hacerlo muy bien. Yo crecí con algunos que me explicaron cómo funcionaba. Pero ya ves, incluso sabotearon esa parte de su agenda política interna, todo por su causa bélica. Y hay escándalos de corrupción por todas partes. Hay uno nuevo que está surgiendo con la fusión de Paramount y Warner, que va a dejar al descubierto a los Ellison y al lobby israelí por intentar hacerse con el control de todos los medios y las instituciones culturales de Estados Unidos, o tener un monopolio de facto sobre ellos. Todo eso se hizo contratando a lobistas, que ni siquiera se registraron como tales, con vínculos muy estrechos en toda la administración Trump, y que literalmente lo convirtieron en dinero para su propio enriquecimiento. Eso va a implicar incluso a miembros de la familia Trump por las conexiones que tienen. Así que todos esos escándalos serán impactantes, y el riesgo de que el mundo entero los descubra, más pronto que tarde, aumenta cuanto más se prolonga esta guerra. Porque eso incrementa la posibilidad de que él pierda por amplios márgenes en la Cámara y en el Senado, lo que a su vez genera el riesgo de destitución e investigación. Sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. A mí no me gustan, así que muestra un poco de cariño. Suscríbete, dale a me gusta y envíalo a alguien que te importe.